Jalpa de Cánovas aparece entre los caminos de Guanajuato como un lugar donde el tiempo decidió caminar más despacio. Aquí permanecen la grandeza de la antigua hacienda, las bodegas que alguna vez guardaron inmensas cosechas de trigo, las presas que dieron vida a la tierra y el majestuoso templo que Luis Long comenzó a levantar a finales del siglo XIX. Su historia nació mucho antes. Su primer nombre fue Jalpan, palabra náhuatl que significa sobre la arena. Después llegaron los propietarios, los condes, las familias, las transformaciones del campo, la revolución y la cristiada. Cada época dejó algo entre sus calles, sus casas y los recuerdos de su gente. Pero para que la historia permanezca, alguien tiene que escucharla. Y en Jalpa, ese hombre es don Luis Cabrera. Todo comenzó con una fotografía del templo que recibió cuando era niño. La guardó durante casi 3 décadas, hasta que regresó a su pueblo y volvió a encontrarla dentro de una caja con recuerdos de juventud. Aquella imagen despertó una misión. Don Luis comenzó a tocar puertas, conversar con los mayores, reunir retratos familiares y rescatar objetos que parecían condenados a desaparecer. Después vinieron los archivos, los documentos y más de 30 años de investigación paciente. Así nació el Museo Luis Cabrera. En sus habitaciones conviven herramientas de labranza, fotografías, armas, documentos, muebles y piezas originales de la antigua hacienda. Pero don Luis no reunió solamente objetos, rescató voces, salvó rostros. Devolvió nombre a quienes el tiempo comenzaba a borrar. Gracias a su trabajo, Jalpa de Cánovas no solo conserva su historia, todavía puede abrir sus puertas, contarlas con orgullo y mirarla de frente. Bienvenidos, esto es Rincones y Sabores, la guía completa para el alma, el paladar y la vida. Estamos en Jalpa de Cánovas y estamos con una persona que los va a dejar asombrados. Estamos adentro, en el interior, en el corazón, como pueden ustedes verlos, del Museo Luis Cabrera. Y le agradezco al fundador y director del Museo Luis Cabrera que nos haya recibido. Don Luis, muchas gracias por recibirnos. Un gusto, licenciado. ¿Cómo surge este museo, don Luis? Miren, nace del interés de mi curiosidad por conocer Jalpa. Yo conocía muy poquito de lo que fue la hacienda en aquella época. Empecé a leer, empecé a reunir fotografías antiguas y me llamó mucho la atención. Entonces, ese es uno de los motivos y finalmente, bueno, pues transmitirlo a la gente que nos visita, a la gente que tiene interés por conocer Jalpa. Este es el lugar indicado. Vienen aquí tenemos la historia desde la vida prehispánica de nuestra comunidad hasta la fecha. Ahora, eres un cronista sumamente reconocido de la historia completa de Jalpa. ¿Qué nos platicas? Bien, pues si gusta iniciamos con lo que fue los inicios de la hacienda de Jalpa. El nombre original del pueblo fue Xalpan. Xalpan. Xalpan, escrito con X, es una palabra náhuatl compuesta que significa xali, es arena, y pan quiere decir en o sobre. Esto nos dice que el pueblo está construido sobre arena. Somos descendientes de chichimecas. Bien, pues el 20 de junio de 1544, Juan de Villaseñor Orozco, un soldado español, por méritos propios recibe 7,365 hectáreas para fundar Jalpa. ¿Era más grande que de aquí a León? Sí, una extensión enorme de tierra. Bien, pues al paso de los años, la hacienda logra tener una enorme cantidad de tierra de la que vamos a hablar enseguida. Juan de Villaseñor Orozco se concreta pues solamente a manejar esa cantidad de tierra porque él vivía en Santana Pacueco. Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán. Él vivía por allá y pues Jalpa lo manejaba, pero a distancia, no vivía él aquí. Su hija de él vende Jalpa en 1612 a Diego Ortiz de Saavedra. Este señor era fue el alguacil mayor de la alcaldía de Lagos. Él compra la hacienda y él es el que inicia las bodegas grandes, la construcción de las bodegas que hay aquí en la plaza, esos edificios tan bonitos que tenemos. No los concluye y vende la hacienda a un señor que venía del Estado de México,
Andrés Sánchez de Aparicio se llamaba el señor. Él llega aquí a Jalpa, compra la hacienda, él termina la construcción de las bodegas y construye la casa antigua de la hacienda de Jalpa. Lo que conocemos actualmente como la casa, la parte vieja, es obra del siglo XVII. Curiosa, una obra majestuosa. Preciosa la obra, la verdad, vale la pena conocerla. Curiosamente, vivía en Frías y teniendo todas las comodidades, todo aquí en Jalpa, vivía en Frías. Pero bueno, fue un detalle interesante de su parte. Él fallece aquí en Jalpa y es sepultado en el santuario, la capilla que está aquí frente al jardín. Es sepultado en el presbiterio de la capilla. Se queda con la hacienda un hijo que era sacerdote, se llamaba Alfonso. Alfonso es quien trae el Cristo que tenemos actualmente en la iglesia. Al Señor de la Misericordia lo trae en 1675. Desafortunadamente también él fallece muy pronto, fallece en 1679. Es sepultado al lado de su padre aquí en el mismo santuario. Y pasan los días, los años, y Jalpa está en manos de... ¿Quién se quedó después del padre con la hacienda? Vienen varios dueños, de los que ni siquiera me he grabado los nombres, porque duran cuestión de meses, cuestión de 2, 3 años, y no hace nada por Jalpa. Finalmente en 1705 llega aquí a Jalpa Jerónimo Monterrey Antillón, un español. Viene toda la familia de España a Veracruz, y él llega aquí a Jalpa, conoce la hacienda, le gusta y la compra en 1708. Desafortunadamente él fallece en 1711, ¿verdad? Y la hacienda pasa a manos de un hermano que se llamaba Luis. Luis, en 1712 registra el fierro de la hacienda de Jalpa, ese logotipo que vemos por ahí, donde quiera. Y aparte del fierro, pues hace de la hacienda de Jalpa un mayorazgo. El mayorazgo, sabemos que la propiedad no se puede vender, ni dividir, ni fraccionar. Entonces él hace de Jalpa un mayorazgo. A él le sucede un hijo que se llamaba José Luis. José Luis, a mediados del siglo XVIII, él es quien construye las presas grandes, no las que tenemos aquí en Jalpa. Él construye en Ojos Arco y San Sebastián, en el estado de Jalisco, 2 presas grandes, y se inicia con la producción de trigo a mayor escala. Uh-huh. Posteriormente pide un préstamo a la Mitra de Morelia, y él inicia la construcción de la presa vieja en 1755. Aquí en Jalpa. De aquí de Jalpa. Y la termina en 1765, 10 años después. Bien, pues ya con mucha agua en gran parte de la región de la hacienda, pues se meten de lleno al cultivo del trigo. Jalpa en 1784 consigue una cosecha récord de trigo que le permite un reconocimiento como granero de la República. Muy interesante. Bien, pues por esas mismas fechas pasa a tomar la hacienda un hijo de José Luis que se llamaba Rafael Monterrey Antillón. Rafael recibe el título nobiliario de conde de la Presa por parte del rey Felipe III en 1775. Fue el primer conde de la Presa de Jalpa, ¿verdad? En un reconocimiento a la construcción de la presa que había hecho su papá. Su papá, así es. Me voy a adelantar un poquito para comentar un detalle muy interesante. En 1841 se revienta la presa vieja, y fallecen desafortunadamente. Ya en el proceso pasado de la independencia. Sí, fallecen desafortunadamente 136 personas. 136. 236. 236. 119 hombres, 117 mujeres. Y pues es una catástrofe tremenda, ¿verdad? Y retrocediendo un poquito, a Rafael Monterrey Antillón le nace un hijo aquí en Jalpa. O sea, es padre de 4 criaturas, 3 mujercitas y un hombre. Su hijo, Manuel Ignacio, como estaba casado él con una prima hermana doble, sus facultades no eran las apropiadas pues para administrar la hacienda. ¿Algún problema? Sí, así es. Y
pues él no recibe más que el título nobiliario, pero no tuvo injerencia en la cuestión de la administración de la hacienda. De las hermanas, pues dos estuvieron en un convento, a otra no la recibieron tampoco en un convento, por los mismos motivos. Manuel Ignacio se casa también con un familiar, y curiosamente sus hijos de él sí le nacen bien. Nacen bien, entre ellos, bueno, pues Manuela Monterde de Albarrán, que fue la tercera y última condesa de la presa de Jalpa. Manuela Monterde y Antillón. Y Albarrán, perdón. Manuela Monterde y Albarrán. Y esa fue la última condesa de la presa de Jalpa. Y ya de ahí, bueno, pues se desprende la sucesión de dueños hacia familias, personas fuera de la familia. Manuela Monterde en 1849 hereda la hacienda de Jalpa a los dos hijos menores, a Ignacia y a Pedro. Ignacia se casa con Manuel Cánovas. Manuel Cánovas pues tiene dificultades con su cuñado, con Pedro, por la cuestión de administración de la hacienda. Pedro, hijo de familia acostumbrado a echar dinero fuera, pues no hacía mucho, no tenía mucho empeño en administrar y en manejar la hacienda. Y Manuel, que había estudiado en Inglaterra, pues era una persona muy diferente. Entonces Manuel sí tenía interés en esto y pues entran en dificultades. Manuel consigue un préstamo también, la mitad de Morelia, le paga su parte y lo separa de la propiedad. Su esposa fallece en 1865 y no hay descendencia, entonces Manuel se queda como dueño absoluto de la hacienda. Manuel desconocía los límites de la propiedad. Pide autorización al gobierno. O sea, no conocía lo que tenía en propiedad. Lo que era de su propiedad. Para esto es importante mencionar que ya la hacienda se había mermado a poquito más de la mitad. La razón, voy a retroceder un poquito en el tiempo. La razón es que en 1821, cuando la consumación de la independencia, el conde de la presa le retiran su título nobiliario a don Pedro Ceballos y Cosío. Él piensa que le pueden quitar parte de la propiedad, entonces hace un intento por vender, pero no lo puede hacer por la condición de la hacienda de que estaba en un mayorazgo. Y pide autorización para la posibilidad de la venta. Sí, desaparecer pues el mayorazgo. Hace su intento en 1821, sale la solicitud y en 1827 se lo otorgan. Entonces en 1827 vende lo más retirado de Jalpa: la Unión de San Antonio, Lagos de Moreno, Jalostotitlán y San Miguel el Alto. Hasta allá llegaba Hasta allá llegaba la hacienda de Jalpa. Ahora, yo vivo en León, en Celaya, Irapuato, Salamanca, en Michoacán, en San Luis Potosí, Guadalajara, y quiero venir a Jalpa. ¿Cómo encuentro a don Luis Cabrera para que me muestre el Jalpa que no todo mundo puede ver? Bien, yo con mucho gusto los recibo aquí en el museo, ¿verdad? En el Museo Luis Cabrera, Museo que Luis está Cabrera. en la calle Luis Long 104. Así es. A una cuadra y media del templo. De la iglesia principal, así es. A media cuadra de la carretera. ¿Y qué puede ver la gente que viene contigo a Jalpa? Aquí en el museo, mucha fotografía antigua. Fotografías, desde luego, que tienen un sentido, tienen una información importante para la gente que nos visita. Mucha documentación, muchas herramientas, piezas originales de la hacienda de Jalpa, de los dueños de la hacienda. Y pues la historia completa tenemos aquí en el museo, desde la vida prehispánica de la comunidad, la representación de una vivienda de nuestra gente en época de la hacienda, instrumentos de labranza, la vida social en diferentes aspectos, la historia de las dos iglesias, que es importantísima, la revolución cristera y la historia de la hacienda con el primer dueño hasta el último. La cocina fue un lugar maravilloso. Aquí la gente tomaba sus alimentos calientitos, recién hechos, totalmente naturales.
Detrás de esto pues estaba la mamá o la abuela que eran el metate, la olla, el fogón. El fogón, así es. Ahí está la cocina de mis padres, mira, en la foto superior. Una hermana mía, mi mamá y mi tía la que me regaló la foto de Luis Long. Así vivían los antepasados. Esta es la cocina, ahí vemos una cama, cómo eran las camas en aquel tiempo. Se formaban con 2 burros, así le nombraban estas piezas, las tablas y el petate. Los tipos de sombrero. Tipos de sombrero. Los cuernos. Cuernos, pues se utilizaron aquí en los eventos taurinos, cuando había algún evento, ¿verdad? Tipo de calzado. Tipo de calzado de aquel tiempo. La canasta de la ropa. Canasta y el mecapal. Instrumentos pues muy necesarios para el trabajo de aquellos tiempos, así es. Las resorteras. Y pues un juguete, el aro ese negro con el ganchito, ¿verdad? Con lo que se divertía uno en aquella época. Aquí hay muchas otras piezas, por ejemplo, aquí hay un equipo de carpintería, herramienta de carpintería. ¿Esta herramienta es para? Carpintería. Carpintería. Sí, perteneció a una familia muy importante, se apellidaban Godínez. Y esta es una herramienta de peluquero. Todos los instrumentos, lo necesario para el corte de pelo y rasurarse. Y acá pues tenemos instrumentos de labranza, los yugos, el barzón, un tanate, arados, un violín bastante interesante por su antigüedad, del siglo XIX. 1870 el violín. Bien, Cristo del corazón flotante. Este Cristo y el de la iglesia, si los observan, son muy parecidos uno y otro. Miren. Los dos están tallados en Pátzcuaro, Michoacán, entre 1670 y 1720. Son de pasa de caña, están tallados por nativos de Pátzcuaro. Este Cristo se conoce como Cristo de corazón flotante porque su corazón se mueve. Véalo en esa dirección por acá, miren. Vea hacia adentro aquí. ¿Sí lo alcanza a apreciar? Bien. Tiene detalles sumamente interesantes y tiene costillas de hueso natural. Vea sus dientes, tiene dientes naturales también de hueso, mira. Y una colección de fotos de sacerdotes. Ellos son las personas que hicieron posible la construcción del templo. Está doña Manuela Mortés de Yentillón y Albarrán, perdón, siempre me equivoco con el apellido, que decíamos que ella fue la que donó el dinero para la construcción del templo. Lo deja en manos de Ignacia. Ignacia fallece, pues no ve nada de la obra. Se había casado con Manuel Cánovas, que está allá del lado derecho. La foto que te impactó es la misma. Esta es una copia de aquella. Y pues ellos son los obispos y los sacerdotes que estuvieron aquí en época de la construcción del templo. El plano es de 1875, muy antiguo. Esto fue el jardín de los dueños de la hacienda y el pueblo, casi el mismo tamaño. Nuestro jardín actualmente es esto, nada que ver en dimensión con ese. Manuel Cánovas se va a Europa un tiempo y de Inglaterra, como él había estudiado en Inglaterra, pues tiene mucho interés por los muebles de Inglaterra, y de allá envía muebles para la casa que tenía aquí en Jalpa y la casa de León. Entre esas piezas pues venía la tina. Fue la tina de su baño, de don Manuel Cánovas Gutiérrez. Vamos a lo que es el centro histórico de aquí de Jalpa. El centro histórico de Jalpa. Mira, vamos iniciando. Esta parte en aquel tiempo eran los establos de la hacienda. Esta parte aquí. A finales del siglo pasado había unas caballerizas, pero los establos eran en esa parte. El nivel del piso vale la pena mencionar que era muy bajo. Aquí sabe el nivel del piso muy bajo. A ver si nos da oportunidad la maleza de ver aquí unos marcos de unas puertas que había en aquel tiempo, miren, en esas paredes de enfrente. Pero dentro de esa parte de piedra que vemos en la parte inferior, hay unos marcos de puertas ahí. Ese era el nivel de las casas de aquellos años. Y a partir de aquí, pues son las casas que construye Luis Long, mira, para los empleados de aquí, de la hacienda de Jalpa. Esta finca.
todas estas fincas. En esta casa los hacendados se la prestaban al sacerdote por cercanía con la capilla. No existía la iglesia grande. ¿O es un restaurante? Hoy es un restaurante, sí. Nuestra capilla, el santuario actual, bueno, pues data de fines del siglo XVI y se erige parroquia en 1601, ¿verdad? La capilla se le hace una ampliación en 1690 cuando llega el Cristo aquí a Jalpa. Decíamos que el Cristo llega en 1675 y en 1690 se le hace una ampliación. Y esto que fue el bautisterio, si hubiera manera de entrar, aquí donde está la ventana, observará un círculo grandote que hay, y en el bosquejo, ahí está el círculo. O sea que la ampliación de la capilla la hicieron, pero tomando las bases que ya había inicialmente. Esta capilla la tomaron los federales cuando la Revolución Cristera. Destruyeron los techos y pisos y quedó fuera de servicio de 1926 a 1947, que vuelven a restaurar. Así es. Sí, si observa, pues ahí hay 3 cruces de cristeros, ¿verdad?, fusilados aquí en el lugar. Aquí en ese lugar, justamente. 3 militantes cristeros que fueron fusilados aquí mismo. Sí, aquí en la pared había cruces clavadas en la pared de cristeros fusilados aquí, y vino un sacerdote que no le llamó mucho la atención y las quitó y lijó la pared. Acabó con la evidencia, desafortunadamente, pero pues este es un testimonio vivo de la Revolución Cristera. Es importante mencionar que Víctor López Díaz, que fue coronel de aquí de Jalpa, nacido aquí en Jalpa, él procuró que no hubiera ningún combate aquí en Jalpa. La razón, pues, cuidar a la gente. Salvaguardar a la gente. Así es. Un caso curioso, Juan Medel, el Diablo. Si quieres saber un poquito más de la historia de este hombre, este muchacho era experto en el manejo de las armas. Entonces el general que estaba en el destacamento de aquí de Jalpa lo pide vivo. Cada semana les daban un día a los cristeros para ir a su casa a cambiarse de ropa y a visitar a la familia. Entonces, sabiendo esto, el general comisiona a un grupo de federales para que vayan y lo cuiden a su casa. El día que le toca ir, pues lo cercan, lo hacen preso a él junto con los otros 2 amigos, ¿verdad? Los hacen presos, y desde allá en las colonias muy cerca de la presa empiezan a hacer su labor para cambiarlo de bando. Decían, mira, aquí te van a pagar, vas a tener buenas armas, etcétera. No lo convencen. Cuando llegan aquí, pues le hablan al general que estaba aquí dentro, sale él y pues aquí está la persona que querías. Y cuando empieza a hacer su labor y que pues, este señor se portó seguramente reacio a la oferta. Convicciones. ¿Sí? Entonces de coraje, pues aquí mero, y aquí los fusilaron a los 3. Dio instrucciones de que todo el día permanecían aquí tirados y al día siguiente los fueron a sepultar al carril, que es esa misma calle pero pasando la carretera. Había un carril para carreras de caballos y allá los sepultaron. Esa es la historia del Diablo de Juan Medel. Juan Medel. Don Luis, muchas gracias por recibirnos. Estuvimos en el Museo Luis Cabrera de Jalpa de Cánovas. Un placer. Es un gusto tenerlos aquí en Jalpa. Gracias.